Vamos a ver, yo no sé cuántos aquí han estado buscando dirección de Dios, le han dicho: Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero saber qué hacer en esta situación, no quiero equivocarme, no quiero, nosotros los chavos decimos, no quiero planchar, no quiero meter la pata. Y buscamos dirección de Dios para cualquier situación importante en nuestra vida, sea empleo, sea negocio. Señor, quiero invertir, pero no sé, en esto parece que va bien, pero hay mucho, no sé, cualquier cosa, para cualquier situación importante. Yo creo que es importante buscar a Dios, pero muchas veces lo buscamos y estamos buscando a Dios y queremos oír su voz. Y yo no sé si a alguno le ha pasado que: Señor, quiero escucharte, pero no escucho, no podemos escuchar a Dios. Entonces sentimos como que Dios dejó de hablarnos, o como que Dios entró en un profundo silencio. Entonces hoy vamos a hablar acerca de eso cuando no escuchamos a Dios. Bien, entonces muchas veces sentimos que Dios se alejó de nosotros, y a veces vemos que un hermano cuenta: mire que Dios me habló, yo escuché la voz de Dios. O algún hermano: mire que el Señor me reveló algo, yo tuve una visión, tuve un sueño, o Dios me habló por medio de su palabra. Entonces escuchamos a otros que sí les habla a Dios, pero estamos nosotros que estamos buscándole para recibir dirección, no le escuchamos. O vemos a otros que cuentan testimonio, como Dios a alguien lo direccionó, pero a mí no. Entonces pensamos que Dios se ha alejado de nosotros, y llegamos a pensar: ¿será que he hecho algo malo? Vamos a ver, pueda que sí hayamos hecho algo malo. Pero la Biblia nos habla, queremos que hoy la Biblia nos muestre acerca de esto. Esta noche vamos a dejar que la palabra de Dios nos advierta, nos hable, nos enseñe, que la palabra de Dios es clara acerca de las consecuencias de no oír a Dios. Muchas veces nos hemos equivocado por no oír a Dios. A veces Dios nos ha advertido de alguna cosa, pero decidimos no oírlos. A veces Dios nos habla, pero no, Señor, yo prefiero mejor este camino, y Dios dijo este camino, y bueno, a veces lo escuchamos, pero hacemos otra cosa. Entonces cuando nos equivocamos, reconocemos: es cierto, Dios me habló, Dios me advirtió, pero a veces cuando nos equivocamos cuesta reconocerlo. A veces solo lo pensamos: es cierto, Dios fue que me habló, ahora yo la estoy pasando mal porque no hice lo que Dios me dijo. Entonces luego vienen las consecuencias. Entonces Dios nos advierte en su palabra sobre las consecuencias de hacer nuestra vida a espalda de lo que Él ha dicho. Quiero comenzar con Juan 15:5. Juan 15:5 dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Y esta es una advertencia que donde Jesús nos dice que separados de Él no podemos hacer nada, que sin su guía no podemos hacer productivos, que sin que Él nos hable y sin que Él no podemos hacer nada, y que vamos a fracasar. Entonces muchos o todos de nuestros fracasos vienen de no escuchar la voz de Dios, de no escucharlo, ya sea porque lo desobedecimos, ya sea porque no consultamos, ya sea porque no logramos oír su voz. Y es ahí cuando pensamos que Dios se enmudeció, o pensamos que Dios no quiere hablarnos, y eso no lo podemos entender. Entonces vamos a dejar que esta noche Dios nos hable, nos enseñe sobre este tema, especialmente ahora que estamos en una era de la información. En estos tiempos estamos en la era de la información. Yo ahorita puedo saber cómo está el clima en cualquier otro lado del mundo. Ayer, no sé si fue ayer o el domingo, mientras nosotros estábamos tipo 7 de la noche, estábamos tranquilos, yo me podía dar cuenta que en San Pedro algunas partes estaban inundadas. Entonces vivimos una era de la información donde todo lo tenemos inmediato. Hay mucha información, hay mucha desinformación también. Entonces escuchamos la voz de lo que nos dicen las noticias, la voz de que lo dice la tecnología, escuchamos la voz de la situación del país que habla, lo que dice la televisión, lo que dice la esposa, lo que dice el diablo, lo que dice nuestra propia voz. Entonces tenemos todas estas voces hablando sobre nuestra vida, y nos preguntamos: ¿cómo distingo entre todas esas voces cuál es
la voz de Dios. Así como está, incline su rostro y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, aquí en tu casa, Señor, nos prestamos, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, afine nuestro oído para escuchar tu voz, para atesorar tu palabra, para que tu palabra pueda traer fruto a nuestra vida. Señor, no queremos ser estériles, queremos rendir frutos, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, que es poderosa, que tu palabra que es maravillosa sobre nuestra vida, Señor, pueda ilustrarnos, pueda guiarnos, pueda mostrarnos el camino a seguir esta noche. Todo aquello, Señor, que se levanta en contra de tu palabra, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Cualquier distracción, cualquier cosa, Señor, que nos impide recibir la palabra, lo cancelamos y nos preparamos para recibirlo. Esto con alegría, con gozo, sabiendo de que usted está en este lugar y que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces Dios está continuamente hablándonos. Dios no es mudo. Pastor, pero es que yo no oigo a Dios. He buscado al Señor y no he encontrado dirección, no he encontrado su respuesta. Vamos a ver, primero, Dios no es mudo. Tampoco Dios no está muerto. Entonces, pastor, pero es que no lo oigo. Pastor, he estado buscando la dirección, pero nada. Vamos a ver, el hecho de que nosotros no lo oigamos no significa que Él no esté hablando. Y quiero llevarle un texto donde nos muestra la palabra del Señor, donde Él constantemente, desde mucho tiempo atrás, Él ha estado hablando. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dice la palabra de Dios. Dice, Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Bueno, este versículo nos dice que Dios habla de muchas veces y ha hablado de muchas maneras. Entonces, no le crea la mentira al diablo de que Dios se volvió mudo. No le crea la mentira al diablo de que Dios no te está hablando. No le crea la mentira al diablo que Él no te quiere hablar. Pastor, pero ¿será que porque yo le he fallado al Señor? ¿Será porque yo he pecado? Bueno, eso lo vamos a ver. Dice la palabra de Dios que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esto está en 2 Timoteo 2:13. Dígale al que está a la par, pégale un codo. Si usted fuera infiel, Él permanece siendo fiel. Entonces, vamos a ver, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye de ese pecado para que vengamos a Él y para que nos arrepintamos. Dios siempre nos habla muchas veces y de muchas maneras. Dios no solamente habla de una forma. Nosotros queremos que hable de una manera, pero Dios habla en su forma y en sus maneras. Son variadas y son muchas. Por ejemplo, los jóvenes podrán decir, Señor, quiero escuchar tu voz. Bueno, los jóvenes tienen a sus padres, ¿verdad? Y le dice, el estudio, dedíquese al estudio, ¿verdad? Lo que sabemos, bueno, lo que a mí me decían, usted solamente está dedicado al estudio. Usted solo está dedicado al estudio. Usted solamente está dedicado al estudio. Enfóquese en el estudio, rinda en el estudio, ¿verdad? Esa es la voz de Dios. No dicen amén. No dicen amén. Miren. Entonces, esa es la voz de Dios. Si su padre le dice, no me gusta que hagas eso, no me gusta estas personas con las que estás relacionando, no me gusta ese muchacho, mire, ¿verdad? Entonces Dios le habla a cada uno de muchas formas y de muchas maneras. Hijo joven, es Dios hablando. Entonces el escritor de Hebreos les dice que Dios habla de muchas maneras y de muchas formas. En el Antiguo Testamento Dios les habló a Moisés, le habló al pueblo de Israel por medio de Moisés, por medio de Isaías, por medio de Jeremías, Ezequiel y muchos otros profetas y hombres de Dios, sacerdotes, de todas las maneras posibles. Y les quiero mostrar un ejemplo. ¿Cómo Dios le puede hablar a nuestra vida? Yo le dije el martes pasado, a través de una voz audible, le puede hablar a través de un sueño, a través de una visión, en un momento de adoración como el cual nosotros tuvimos. Esta noche le puede hablar a través de la prédica. Por eso yo le digo, traiga una libreta, traiga lápiz, traiga marcador, traiga su Biblia. Iba a preguntar cuántos trajeron la Biblia, pero mejor paso
Paso. Bien, entonces le quiero mostrar cómo Dios habla. Y mire, hay un ejemplo que me gusta mucho de David. David oía a Dios, era un hombre sensible a Dios. David escribió salmos proféticos, David escribió salmos hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque él oía a Dios. Pero David oía a Dios, de repente dejó de oírlo, su corazón se endureció, mató a un hombre que lo amaba a él por quedarse con su esposa, tuvo una relación ilícita, teniendo cualquier cantidad de mujeres que él podía elegir, eligió la que era de otro. Vamos a ver, y este hombre que murió era un buen hombre, estaba combatiendo al frente de la batalla, mientras el rey estaba en su balcón levantándose tarde, estaba en pijama y se levantó al balcón y vio lo que no debía ver. Entonces Dios no dejó de hablarle a David, aunque David había dejado de escuchar a Dios, y Dios busca la manera de hablarle. Dios envía al profeta Natán, y esto es lo que vamos a leer. Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. Dice el título: Natán amonesta a David. Y mire cómo habla Dios. Jehová envió a Natán. Muchas veces Dios va a mandar a una persona a su vida. Dios va a mandar un hermano, Dios va a mandar a alguien y le va a decir: mira, siento compartirte este versículo, siento decirte esto, no sé qué está pasando en tu vida, yo no sé, no tengo la remota idea, pero Dios me dijo que te dijera. Entonces, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si fuera esto poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y bueno, y hasta ahí lo dejamos. Vamos a ver, Dios siempre nos va a estar hablando, a pesar de que pequemos, a pesar de que estemos distraídos, a pesar de que estemos haciendo cualquier otra cosa. ¿Para qué nos va a hablar Dios si estamos en pecado? Para que salgamos de ahí. Dios nunca va a dejar de hablarnos. Entonces, así que entienda algo esta noche. Dios siempre habla de muchas veces y habla de muchas maneras. Así que ahora Dios nos habla por medio, en aquellos tiempos hablaba Dios por medio de los profetas, por medio de Elías, Jeremías, Eliseo, por hombres maravillosos de Dios. Verso 2 de Hebreos 1:2. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 2. Y dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ahora Dios habla constantemente, nos habla por el Hijo, muchas veces y de muchas maneras. Juan 14:26 dice que: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Vamos a ver, en toda la Biblia de la antigüedad, Dios constantemente le hablaba al pueblo de Israel. Aunque ellos se iban a los ídolos, aunque ellos le daban la espalda a Dios, Dios les enviaba profetas y les decía: ve y dile esto y esto a Israel. Dígale al que está a la par suya: Dios siempre te va a hablar. Entonces, pastor, si Dios no es mudo, si Dios siempre me va a hablar, ¿por qué yo no le escucho? Mire, lo primero que pensamos es que el problema es Dios. El problema es Dios y el problema no es Dios. Y yo creo que eso nos pasa a muchos, como si tuviéramos, a veces es como que si tuviéramos tapones en nuestros oídos. ¿De qué?
de oír tanta mala noticia, de oír cosas que no son de Dios, de oír a veces música que no es de Dios, de tanta cosa que escuchamos que se acumula, como que se acumula sobre nuestros oídos como basura, o como que llegase a ser como cera en nuestros oídos y se convierte en un tapón, y Dios está hablando, pero nosotros estamos sordos a la voz de Dios. Entonces nosotros le decimos: Dios, háblame, pero no le podemos escuchar. Hebreos 3:15, recordando la hazaña de Dios con su pueblo cuando lo sacó de Egipto, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón hoy, como en la provocación. Hechos 3:15. Y yo quiero que resalte esa palabra. Dice: si oyeres hoy, resalte esa palabra. El dejar de escuchar la voz de Dios es un peligro. La consecuencia de no escuchar la voz de Dios hoy es que nuestro corazón se endurece. Es importante que todo lo que Dios ha dicho ha quedado registrado en su palabra, pero como Dios no está muerto, Él está vivo y Él sigue hablando a cada uno de nosotros. Nosotros somos los que no le escuchamos. Vamos a ver, Dios ha registrado en este libro, por eso le decimos la palabra de Dios, la Biblia, ha registrado palabras para nosotros, pero la palabra de Dios no solamente es esto. Dios sigue hablando, Dios está vivo, y por eso el Espíritu Santo muchas veces nos habla sobre temas actuales de nuestra vida, nos habla sobre situaciones que nosotros estamos viviendo en tiempo real. Dios nos la puede hablar a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando hoy. Entonces por eso es importante escuchar lo que Dios está hablando hoy, porque debemos estar alineados con el hoy de Dios y debemos saber que todo lo que está escrito, debemos saber todo lo que está escrito y también saber todo lo que Dios está hablando hoy. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado y fue llevado al desierto, Satanás lo tentó cuando él tenía hambre, pero el Señor Jesucristo le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios está hablando. Si usted puede ver ahí en Mateo 4:4, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No dice que salió de la boca de Dios, dice toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando del presente, está hablando en tiempo presente. Tenemos que vivir toda la palabra que está constantemente saliendo de la boca de Dios. Dios te puede dirigir hoy en algo, Dios puede hoy hablarte hoy en algo que usted ocupa, Dios te puede levantar y corregir en algo. Pero le recuerdo lo que decía Hebreos 3:15: si oyeres hoy la voz de Dios. Muchas veces hemos creído que Dios nos sigue hablando. Hay gente que dice que todo lo que está escrito aquí es lo que Dios ha dicho, y vamos a ver, es cierto, pero Dios sigue hablando. Dios sigue hablando porque Él está vivo, porque Él quiere hablarnos hoy en nuestro entorno, en nuestros ambientes, en las situaciones que hoy vivimos en nuestro día a día. Quiero llevarlo a otro personaje en la Biblia, y este es Esteban. Esteban dice que era un hombre lleno de gracia y poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban también dice la palabra del Señor que su rostro era como el de un ángel. Pero yo quiero leer una parte de Hechos capítulo 7, versículo 51. No lo voy a leer todo, pero sí quiero ver cómo le hablaba Esteban, cómo les hablaba Esteban a los judíos. Y yo no me había puesto a pensar en esto, pero la verdad que Esteban fue bastante pesado con el pueblo, pero era la verdad, y por eso fue que lo mataron. Dice Hechos 7:51. Mire cómo le habla Esteban: duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos habla hoy. Como vuestros padres también, como vuestros padres, así también vosotros. 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Pasamos al verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, oiga, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Vamos a ver, ¿qué les estaba? Mire, Esteban les estaba reclamando al pueblo, a los judíos, que Dios les estaba hablando, pero ellos nunca le oían. Mire, cuando les dice duros de servir y circuncisos de corazón y de oídos, lo que le estaba diciendo era tercos, paganos en su forma de pensar y su forma de entender. Les decía que eran torpes para oír, que eran sordos a la verdad. Y vamos a ver, si usted no oye a Dios por la dureza de vamos a ver, muchas veces no escuchamos a Dios por la dureza que hay en nuestro corazón. Esteban le dijo a ese pueblo en particular, era lo que pasaba, pero era lo mismo que había pasado con sus antepasados. Y usted podrá decir: pastor, Dios no me habla, pastor, yo no escucho a Dios. Y no solo eso, vamos a ver, ¿por qué no escuchamos a Dios? Es que el corazón de muchos, vamos a ver, el corazón de muchos se ha endurecido con tanta noticia de incredulidad, con tantas decepciones, con tanta gente que nos ha hecho sufrir, con tantos fracasos que hemos acumulado. El corazón nuestro se endurece con todo lo que nos pasa y ya no podemos oír a Dios. Un corazón endurecido no oye a Dios. Un corazón cerrado es un corazón herido. Vamos a ver. Cierra su mano por su puño. Vamos a ver. Si alguien me viene a saludar y me quiere dar la mano, y yo tengo, ¿qué pasa si usted va a saludar a alguien y alguien le sale con el puño así? ¿Verdad que es diferente cuando alguien le abre la mano y le dice: hermano, mucho gusto? Mire, muchas veces el corazón se nos endurece. Vamos a ver por todo lo que nos pasa. Ya quiero explicarlo. Entonces, vamos a ver. Mire, en las iglesias, gente, pastor, mire que en la otra iglesia mi corazón salió dañado. El pastor dijo esto y esto de mí, los hermanos esto. Entonces yo vengo a la iglesia, pero yo no creo mucho en la iglesia, yo no creo en el pastor, yo no creo en los hermanos. Entonces vamos a ver, ese es un corazón endurecido, y un corazón endurecido es muy poco probable que escuche la voz de Dios por medio de un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque ya todos los hombres, todos los pastores, todos los hermanos, ya un corazón endurecido ya los tachó. Pregunta: ¿por qué hay corazones endurecidos? Porque han sido heridos. Y mire, yo quiero, he hablado muchas veces acerca de esto, y yo quiero recordarle algo que yo siempre le digo. Nosotros como ministerio tenemos la oportunidad, el privilegio de poder grabar todo lo que se predica en este lugar, sea que predique el pastor, sea que predique la hermana Elfina, sea que predique el hermano Héctor, la hermana Orfilia, si hay invitados, cualquier persona, siempre grabamos y lo subimos a YouTube. ¿Para qué? Para que usted pueda tener un recurso de Dios. Yo he predicado varios temas acerca del corazón. Hace poco, el año pasado prediqué un tema que se llama anchura de corazón. Búsquelo en YouTube. Hay otro que prediqué, se llama sanando mi corazón. Búsquelo en YouTube. Hay otro que le puse limpiemos nuestro corazón. Búsquelo en YouTube. Hay otro que lo prediqué este año y le puse un título largo. Le puse: Jesús quiere darte un nuevo comienzo para que tengas un nuevo final. Y adivine de qué se trata: del corazón. No podemos tener un nuevo final si no cambiamos nuestro corazón. Entonces vamos a ver, ¿por qué se endurece el corazón? Por heridas, por golpes que hemos recibido. Y el diablo busca tanto eso, busca darnos duro, busca decepcionarnos de la gente para que cerremos nuestro corazón. Pero cuando lo cerramos, no solamente lo cerramos para lo malo, lo cerramos también para lo bueno. Mire, le pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces yo he escuchado: pastor, yo he decidido no tener amigos ni amigas porque me han fallado? Entonces yo he decidido no tener amistades. Yo tengo conocidos, hay personas con las que trabajo, con las que me llevo, pero no tengo amigos. Entonces vamos a ver, esa persona que cerró su corazón, que endureció su corazón, se priva de lo malo, se está cuidando de lo malo, pero también se está privando de cosas buenas. Un corazón cerrado se priva de lo bueno y de lo malo. Entonces, pastor, ¿qué hago? Si yo tengo endurecido el corazón,
¿qué hago? Bueno, deje su corazón abierto, deje que Dios cuide de él, porque nos perdemos lo mejor de Dios por estar cuidándonos a nosotros mismos. Algo que tenemos que hacer es confiar que Dios cuide de nuestro corazón, pero hay que tenerlo abierto y que en las manos de Dios nuestro corazón está en manos seguras. Vamos a ver, hay gente que yo conozco, hay gente que conoce lo que Dios ha dicho, pero lo que desconoce lo que Dios ha hablado hoy. Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Vamos a ver. Pastor, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Mire, hombres, nosotros los hombres, agárrese, hermano Héctor. Vamos a ver, ¿sabe? Dios le puede estar hablando a través de la mujer. No dice amén, escuchen, no dice amén el hermano. No. Vamos a ver, le puede decir, vamos a ver un ejemplo, no sé. Le puede decir la hermana, mire, oremos antes de hacer ese negocio. No todo lo que brille es oro, mejor oremos, esperemos, oremos, ¿verdad? Dios hablándole a los hermanos a través de la mujer. Ahora las mujeres, Dios le puede estar hablando a través de su marido. Nadie dice amén. Mire, Dios le puede estar hablando a través de su marido. Amor, no quiero que compre ropa a crédito, tiene muchos zapatos, tiene mucha ropa. Nadie dice amén. ¿Verdad? Hijos, Dios les habla a través de sus padres. Ya les dije, hijo, te veo más con el teléfono que con los libros. Hijo, dedíquele tiempo al estudio, no pase tanto tiempo en la calle jugando, cualquier cosa. Dios nos habla hoy. Mire, Dios utiliza muchas formas, muchas maneras y cualquier forma. Entonces, Dios nos habla de muchas formas, de muchas maneras, pero muchas veces limitamos o delimitamos a Dios. Entonces, vamos a ver, no es que cuando Dios habla, el cielo se tiene que poner negro, tiene que caer rayos y centellas, y tiene que caer fuego del cielo, o tiene que soplar una fuerte brisa, y muchas veces encajonamos a Dios que solamente Dios puede hablar. Claro, Dios lo ha hecho así. Pero Dios lo puede hacer de muchas formas y de muchas maneras. No, tengo que ver una luz brillante ahí al fondo en una visión. Y bueno, y muchas veces encajonamos a Dios cuando Dios lo hace de muchas formas y de muchas maneras. Vamos a ver, iglesia, mire, la palabra de Dios tantas formas que nos habla. A David le habló por medio de un profeta, y el profeta no fue a decirle, mira, vos hiciste esto, pero le fue con una historia. Con una historia. Vamos a ver, le recuerdo un hombre en la Biblia, que era un profeta, que lo había contratado un pueblo enemigo de Dios, lo contrató para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, y a este Dios le habló por medio de una mula. Así que no encajonemos a Dios, no encajuelemos a Dios, no delimitemos a Dios en cómo Él nos va a hablar. Y mire, si Él le pudo hablar a un profeta vendido por medio de una mula, ¿por qué no nos puede hablar a nosotros? ¿Por qué forma rara o diferente nos puede hablar a nosotros? Entonces, miren lo que dijo Pedro acerca de este profeta. Segunda de Pedro 2:16. Segunda de Pedro 2:16 dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ve cómo Dios habla de muchas formas, muchas veces. Entonces, vamos a ver, principalmente no dejemos que nuestro corazón se endurezca. ¿Por qué se puede endurecer nuestro corazón? Mateo 24:12-13 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, será salvo. Iglesia, que nuestro corazón no se endurezca, que nuestro corazón no se cierre, no dejemos que las cosas que nos pasan endurezcan nuestro corazón. Jesús mismo fue decepcionado por un discípulo que lo traicionó y lo besó, pero Jesús no se fue con eso a la cruz. Jesús fue con un corazón perdonador a la cruz, y por eso la muerte no lo pudo retener. Pastor, es que he sido buena gente, me he cansado de ser buena gente y la gente ha abusado de mí. Mire, si a usted no lo han valorado, manténgase como la persona que Dios ha puesto ese corazón tan amplio, tan dador, y no permita que otros moldeen su corazón, sino que el cielo moldee la forma de su corazón. Pastor, pero es que hay gente que ha abusado por eso de mí.
siga siendo un dador. No permita que el abuso de otros modifique la conducta de su corazón. Vamos a ver, si otros no lo han valorado, Dios sí lo va a valorar. Si otros se han aprovechado de usted, Dios nunca se va a aprovechar de usted. Y yo quiero llevarlo a una cita donde Dios le advierte, nos advierte hoy a nosotros, en Hebreos 12:25, Hebreos 12:25. Dice, mirad, márquelo ahí con marcador, con color. Dice, mirad, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente y escuche cómo dice esta versión. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Mire, yo quiero decirle algo. Muchas veces decimos, es que Dios no me habla, Dios no quiere hablarme, no sé qué pasa, y creemos que el problema es Dios, pero sabe, el problema nunca va a ser Dios. Porque a Dios no enmudece, a Dios no le da bronquitis, a Dios no le da faringitis, a Dios no le da ni mudez, ni tartamudez, a Dios no se le lengua la traba, no se le lengua la confunde. Vamos a ver, el problema nunca va a ser Dios. El problema cuando no escuchamos a Dios vamos a ser nosotros. Muchas veces aprendemos a las buenas o a las malas. Mire, yo que ya soy papá, yo me acuerdo cuando a mí me aconsejaban, yo decía, mi papá, mi mamá, ¿verdad? Pero mire, cómo quisiera yo haber aprendido a la buena. Yo no sé si soy el único, pero mire, ahora aprendí, pero, ¿verdad? Aprendí. Entonces, mire, si Dios le habla, cuando Dios le habla, haga caso, o escúchele. Si su padre le habla, si su esposo, si su esposa, Dios habla a través de ellos, bueno, usted haga caso. Entonces, ¿sabe qué pasaba en aquellos tiempos? Moisés y así como otros hombres, cuando amonestaban al pueblo, cuando reprendían al pueblo, ¿qué hacían? A Moisés muchas veces le llegaron con piedra en mano. Le llevaban con piedra en mano. En Éxodo 17 dice que le fueron a reclamarle a Moisés porque les había llegado a un lugar, a Refidim, donde no había agua, y llegaban con piedra en mano. Muchos de los profetas murieron apedreados. Esteban murió apedreado porque no nos gustan que nos amonesten, que nos reprendan. ¿Sabe? Mire, el Señor quiere dejarse oír. El Señor quiere hablarnos, el Señor quiere, de hecho Él nos pasa hablando, pero nosotros muchas veces nos negamos a escucharle. Mateo 23:36 dice, Mateo 26:36 dice, de cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y dice el Señor Jesús en el 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mire qué tremenda advertencia para esta ciudad. Pero hoy Dios nos hace para nosotros. No podemos desechar la voz de aquel que nos habla constantemente. Iglesia Visión Jesús, muchas veces el Señor ha querido protegernos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no le hemos dejado. Él nos habla de muchas formas y de diferentes maneras, pero no hemos querido. Tenemos que prestar el oído a lo que el cielo quiere decirnos. Tenemos que sacarnos y limpiarnos de nuestros oídos la cera que ha producido las redes sociales, las malas noticias, las relaciones que han fracasado, la música, las otras cosas que nos hacen y crean cosas que nos tapan nuestros oídos, que no nos dejan escuchar la voz de Dios y que de hecho culpamos a Dios y decimos Dios es el problema. Iglesia, esta noche yo me paro aquí en este lugar para decirle que necesitamos afinar nuestro oído, que usted y yo necesitamos escuchar a Dios, que usted y yo necesitamos dirección de Dios, que no podemos andar en la vida sin la voz de Dios, que tenemos muchas preguntas que hacerle al cielo y yo no sé cuántos aquí tienen cosas que necesitan, sobre las cuales necesitan escuchar la voz de Dios en varios asuntos. El problema siempre vamos a ser nosotros, pero si hasta ahora
no hemos conseguido que Dios nos hable, es importante que abramos nuestro corazón. Cada vez que endurecemos nuestro corazón, ¿qué pasa? Nuestro oído se cierra. En nuestro corazón reposa todo. Un corazón abierto va a producir un oído abierto. Un corazón cerrado va a producir un oído que no pueda escuchar a Dios. Le pongo otro ejemplo, lástima que solo tengo al hermano Héctor, pero las hermanas van a entender. Cuando la esposa se molesta con el esposo, ni que le hable lo que le hable, ¿va? Nada va a poder hacer que esa mujer escuche, porque tiene cerrado su corazón y por ende tiene cerrado su oído. Cuando alguien piensa mal de usted, le digan lo que le digan de usted, seguirá pensando mal porque ya su corazón está cerrado hacia usted. Un corazón abierto produce un oído abierto. Un corazón cerrado produce un oído cerrado. El problema del oído cerrado tiene su raíz en el corazón. Pero Dios dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La pregunta que yo le hice hace rato, ¿qué endurece nuestro corazón? Vamos a ver, todo lo que el diablo nos hace, las circunstancias que nos pasan, esa persona que le hirió, aquel que le debe y que no le paga, aquel que traicionó su confianza, nuestros propios errores, todo eso endurece nuestro corazón. Cuando endurecemos nuestro corazón, nos hacemos mal a nosotros mismos porque no podemos oír a Dios. Al tener nuestro corazón duro, decimos, no, es que yo ya no vuelvo a ayudar a nadie, yo no vuelvo a confiar en nadie. Eso cierra nuestro corazón y eso hace que nuestro oído se cierre. Y luego le vamos donde Dios, ¿qué hago en este problema? ¿Qué hago en esta situación? Y lo único que escuchamos es silencio, porque el silencio no es parte de Dios, pero el silencio es producto de que nuestros oídos están cerrados a causa de que nuestro corazón está cerrado. Entonces, el diablo siempre va a buscar nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A todas las mujeres que están hoy aquí, el enemigo siempre va a tratar de herirla, hermana, para que su corazón se cierre y se endurezca, para que cada vez que venga una palabra que golpee su corazón se pueda cerrar y asimismo pueda cerrar sus oídos. ¿Y cuál es el peligro, pastor, de no ir a Dios? Es que se pierde toda esperanza y estamos a merced de todo lo que el diablo quiere hacer y de todos sus planes. Yo le prediqué en ese tema de que Dios quiere darnos un nuevo comienzo para darnos un nuevo final. Yo le dije que Él sana los corazones heridos y venda todas nuestras, Él sana los quebrantados de corazón y venda todas nuestras heridas. Y yo le decía, ¿qué pasa cuando qué pasa cuando tenemos un corazón herido? Perdemos toda esperanza. Un corazón endurecido, como no oye a Dios, oye las noticias, oye lo que dice la Rosa de Guadalupe, oye lo que dice las redes sociales, oye lo que dice la espía comadre suya, oye lo que dice el compadre suyo. Entonces su corazón se termina cerrando y pierde toda esperanza. Vamos a ver, el Señor sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Señor no solamente quiere salvarnos, Él también quiere sanarnos, pero es necesario que usted lo abra y que lo ponga en sus manos. En las manos de Dios nuestro corazón está en el mejor lugar. Y vamos a ver qué pasó cuando usted quiso cuidar su corazón. Vea lo que pasó, un corazón endurecido, un corazón que se negó de lo bueno, pero también por negarse de lo malo, se negó también de lo bueno que Dios quería traer en su vida. Cuando usted coloca su corazón en las manos de Dios, Él lo va a guardar y va a hacer que de Él brote vida, que de Él brote esperanza, que de Él brote redención, que de Él brote paz. Cuando no escuchamos al Dios, el problema de Dios, el pueblo de Israel constantemente se quejaba del agua, de la comida y de todo lo que pasaba, y constantemente le decía a Moisés, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Estas son las expresiones de un corazón endurecido. El problema no era Dios, el problema era ellos por su incredulidad y por su dureza. Esta noche yo le pido que por favor se ponga de pie.